Amados hermanos, nos estamos reconectando en el discipulado de hoy. Bueno, ya todos saben el problema que tenemos con el internet en todas partes, pero ya estamos de nuevo con ustedes. Comentábamos que el hombre fue hecho para ser eterno. El Padre nos ha dado esa semejanza con Él. Los espíritus son eternos y el hombre en el huerto fue hecho espíritu, alma y cuerpo, y se depositó en medio del huerto el árbol de la vida. Entonces vemos que la intención del Padre fue que siempre viviésemos con Él. Ante la desobediencia del hombre y el pecado cometido, la muerte espiritual aconteció, ya que tenía que cumplirse ese decreto divino de que la paga del pecado es muerte. Cuando el hombre sale del huerto, el hombre tiene su espíritu adormecido y ya no puede establecer una relación con Dios. Ya está limitado en su conformación, y esa es la naturaleza caída, el no tener la plenitud de lo que fue diseñado por Dios para nosotros, y empezamos a vivir continuamente solamente en el alma y en el cuerpo, y a esto es a lo que la Escritura le llama la carne. Conforme vamos viviendo alejados de Dios, en rebelión, como dice la misma Escritura, viviendo muerto en delitos y pecados y teniendo una enemistad continua con Dios, nos vamos llenando de porciones de tinieblas, de pecados, y esto impacta nuestra alma, y por eso la tiene en amargura, en tribulación, en tristeza, en temor, en odio, en fin, todas esas adquiriendo, le van poniendo porciones de muerte en su ser, de tal manera que llegan a manifestarse como enfermedades físicas. Cuando el interior del hombre ha sido contaminado, ya empiezan a manifestarse las enfermedades físicas, que no son más que alertas de que nos están señalando que algo está mal en nosotros. Ya vimos pues de qué manera se nos ha dado, ya por la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, se nos ha dado vida. Y esa vida se nos ha dado porque fuimos limpiados de nuestros delitos y pecados, y consecuentemente la porción de enfermedad, al no adherirse ya por el pecado, nosotros empezamos a declarar sanidad sobre nosotros, empezamos a creer la obra poderosa de la cruz del Calvario y empezamos nosotros a declarar sanidad. Por fe creemos que ya estamos sanos, estamos restablecidos de nuevo al diseño de Dios, y conforme vamos siendo perfeccionados, nos vamos llenando, y consecuentemente las tinieblas que había en nosotros van desapareciendo. Esto hace que recuperemos la totalidad de nuestra sanidad en nuestro cuerpo. De esa manera es como el milagro de sanidad se cumple en la vida de cada uno de nosotros. Hablábamos pues que la palabra dice que el Señor se llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, nuestras rebeliones, y la razón es de que nosotros hemos sido limpiados de todo pecado cuando recibimos al Señor Jesucristo y se convierte Él en nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Entonces el hombre está en sanidad. Y si el hombre va caminando en santidad, en comunión con el Espíritu Santo, si caminan de acuerdo y vivimos conforme a la palabra, entonces la sanidad está garantizada en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no vamos teniendo porciones de tinieblas. Ya el enemigo no tiene donde implantar sus dardos, ya no tiene ningún derecho legal sobre nuestras vidas. Esto obviamente, todo esto obra por fe, creyendo lo que en la Escritura está dicho. Los que no creen, obviamente, empiezan a utilizar otros recursos, y los otros recursos, si no son divinos, tienen que ser humanos.
porque solamente tenemos dos posibilidades: o tomamos todo lo bueno que viene del cielo, o volvemos otra vez a tratar con brazo de carne, con todos los recursos que el hombre ha ido desarrollando a través de la tecnología, a través de la ciencia, a través de todos los recursos que ha desarrollado. Entonces, nosotros hemos sido llamados, mis amados, a sanidad. Si creemos, si lo declaramos, esta acontecerá. Entonces, así es como honramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declarando en nosotros que Él ha cumplido todo cuanto ha dicho. Bien, pasa nuestra vida, creemos en Jesús, declaramos sanidad de nuestro cuerpo y vamos viendo cómo nuestra vida se prolonga, cómo nuestra vida va teniendo un funcionamiento correcto, adecuado. Todos nuestros sistemas internos del cuerpo trabajan correctamente hasta el tiempo en que pues las cosas son modificadas. Y aquí es donde vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto en este discipulado. Estábamos en el cielo y nuestro espíritu fue enviado a la tierra, se le proveyó de un cuerpo para que, funcionando en este mundo natural, cumplamos el propósito para el cual hemos sido enviados. El propósito para el cual hemos sido enviados, hay un propósito general, que es el ser probados si vamos a vivir bajo la obediencia y bajo la voluntad de Dios, cumpliendo todos los mandatos del Señor Jesús. Amén. Nacimos en una familia predeterminada con un propósito que Dios tiene para esa familia donde nacemos. Pasamos una vida secular con la particularidad de cada uno de nosotros, y aun cuando nuestra vida pareciera que no cumple un propósito específico, amén, Dios nos está entrenando todo el tiempo para la misión que a nosotros se nos ha adjudicado. Amén. Entonces vemos, amados, que llega la hora de nuestro llamado y nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y somos reintegrados nuevamente a la familia de Dios. Ese hecho es, siendo hijos de Dios, conformamos la iglesia y formamos parte del Hijo de Dios. Amén. Ahora bien, siendo ya hijos de Dios, tenemos la promesa ¿de qué? De vida eterna. A partir de ese momento, mis amados, nosotros ya estamos haciendo una función determinada que Él nos ha dado, que Él nos ha dicho, para la cual nos ha sido enviados. Esa vida de servicio va cumpliendo el propósito de nosotros. A través de ese servicio somos capacitados en la obediencia, somos capacitados para vivir en la voluntad de Dios. Amén. Y de esta manera llega un momento en que nuestra vida natural termina, pero ya nuestra vida espiritual ha iniciado. Desde el momento en que recibimos al Señor Jesús, nuestra vida espiritual empieza, somos nuevas criaturas. Ahí es donde tenemos la promesa de eternidad. Amén. Entonces, mis amados, podemos decir, como Gálatas 2:20 consigna en la Escritura, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. En Romanos 14:7 también habla de esta porción, en el sentido de: ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y esto, amados,
a partir de la consagración como hijos y familia de Dios, ya nosotros estamos exentos de la muerte natural. Para nosotros habrá una continuidad de vida. Por eso la palabra dice que nosotros dormimos, no morimos. Y esto es muy importante porque el momento en que Cristo viene a nuestras vidas, amados, es como si hubiésemos comido del árbol de la vida. A partir de ese momento hay eternidad para nosotros. Entonces, aquí están los dos conceptos que hablamos en el tema de este viernes, que es dormir o morir. ¿Quiénes duermen? Todos aquellos que mueren en Cristo Jesús duermen. Si por alguna razón tienen el deceso natural antes de su venida o del arrebatamiento, entonces nos vamos al paraíso, a donde se le prometió aquel ladrón que murió con el Señor, ahí deja claro. Y también el apóstol Pablo dice, si yo duermo, yo estaré presto con mi Señor. Amén. Entonces, los que mueren duermen en Él, estaremos ahí hasta el tiempo de nuestra resurrección, en la que seremos vestidos de un cuerpo de gloria. Amén. Ahora, ¿quiénes mueren? Pues aquellos que siempre han estado muertos. Y voy a referirme a dos textos bíblicos. El Señor le dice a su discípulo, ven y sígueme. Y el discípulo le dice, Señor, deja que yo vaya y entierre a mis padres y te seguiré. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Y que los vivos vengan a mí. Entonces ahí está diciendo que aquellos que no siguen, que no seguían, que no están en Jesús, de hecho están muertos. Amén. La porción que leímos de Efesios, capítulo 2, donde dice, y estando nosotros muertos en delitos y pecados, o sea, todas las personas que aun cuando tengan vida física, una vida natural, si no tienen a Cristo Jesús, están muertos espiritualmente, no tienen su espíritu vivificado, y por eso la palabra dice que están muertos, porque la vida es Cristo Jesús. Amén. Entonces, de esta manera, aquellos que fallecen, que mueren naturalmente sin Cristo Jesús, pues prácticamente han muerto, porque permanecerán separados de la vida, separados de Cristo, separados de la luz que le da vida a los hombres. Amén. Entonces esos se van a otro lugar de espera, a un lugar donde estarán permanentemente hasta que sean llamados a juicio. Y esto es lo que es el dormir y el morir. Los que duermen, dice en 1 Corintios 15, Pablo también, dice, nosotros esperamos a aquellos que murieron antes que nosotros en Jesús, dice, y duermen, y vendrán con Jesús en ese día. Y esto es para que tengamos la esperanza de que nosotros no quedaremos separados de Él para siempre. De esta manera podemos entender, estamos refiriéndonos a lo que es eterno. Lo que es eterno es el espíritu. Amén. La carne regresará al polvo de donde fue tomado. Esto fue lo que se determinó en Génesis capítulo 3. Amén. Y también Eclesiastés 12:7 lo ratifica. El polvo vuelve a la tierra como lo era. Amén. Entonces vamos viendo que si estamos en Cristo Jesús, viviendo su palabra en obediencia, santificándonos cada día más, en nosotros se cumplirá la promesa de vida eterna. Amén. Y aquellos que mueran separados de Cristo Jesús, pues estarán siempre separados de Él. Y esto es la muerte. Amén. Solo Jesús es la vida. Amén.
Bien, con esto tocamos un punto. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar la palabra Seol. Esa palabra se está refiriendo al lugar, al sitio de la muerte, a donde iban todos los que morían. Después se revelará que en ese mismo lugar hay dos espacios. Uno en donde estaba el seno de Abraham, esto lo revela el Señor Jesús en Lucas, y el otro es prácticamente el Hades, que también se le llamará infierno, y es donde es un lugar de tormento. Así dice la Escritura, es un lugar de tormento. Entonces, cuando el Señor Jesucristo resucita y su preciosa sangre es vertida sobre todos los que han creído en Él, por eso baja a las profundidades de la tierra, baja al seno de Abraham, les da a conocer las buenas nuevas de salvación y todos se los lleva a Él como primicias al paraíso. A partir de ese momento habrá dos lugares a donde ir. Uno de ellos será el paraíso, si morimos en Cristo, y el segundo lugar será el infierno. Entonces ahí es la muerte primera que dice la Escritura. Ahora, mis amados, en aquel día en que el Señor venga con voz de trompeta y voz de mando, y levante a todos los que estamos durmiendo, porque no va a levantar a los muertos, va a levantar a los que están durmiendo en Él, y seremos transformados en un cuerpo de gloria eterna, como la misma Escritura dice, y nos veremos tal como Él es, con ese cuerpo de gloria. Ahí ha terminado toda nuestra relación con el mundo natural. Ya los que han dormido o muerto ya no tienen contacto con el mundo físico. Ya están en dimensiones diferentes, así como estuvimos antes de nacer. Desde antes de la fundación del mundo estuvimos en un lugar separado, que no teníamos relación con este mundo. Así cuando morimos se vuelve otra vez a disociar nuestro ser. Y muchos preguntan, ¿y qué hacer con el cuerpo? Hoy actualmente es un punto de conversación y aún de contienda. ¿Qué hacer con el cuerpo de aquellos que duermen o que mueren también? Bueno, con los que mueran pueden hacer lo que bien les plazca, pero con los que duermen tenemos una referencia. Nosotros no estamos como inventando cosas nuevas, nosotros no estamos descubriendo algo que no ya haya sido enseñado. Y tenemos todo el Antiguo Testamento, no solo en la porción del pueblo de Israel, mis amados, sino en todo el libro de Génesis. El libro de Génesis nos enseña todo lo que le fue enseñado a la humanidad. Y ahí vemos la preocupación de cumplir ese precepto de que del polvo fuiste tomado y al polvo retornarás. Y así vemos cómo Abraham específicamente se preocupa mucho por tener un lugar donde enterrar a su esposa. Y en esa cueva de Macpela será el lugar donde se ha enterrado él y muchos de sus descendientes, enterrados. Vemos, mis amados, que cuando Isaac muere, dice también fue a morar y enterrado con sus padres. Jacob también de la misma manera, mis amados, pide que sea enterrado con sus padres, de tal manera que su cuerpo es conservado hasta llevarlo a enterrar en el lugar donde estaban sus ancestros. Lo mismo pidió José, y ahí vamos caminando, mi hermano. David tuvo un lugar de sepultura. Todos los personajes del Antiguo Testamento que realmente que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, fueron enterrados. Amén. Elías
Eliseo fue enterrado también. Isaías, todos los profetas, mi hermano, también fueron enterrados. Y vemos, por ejemplo, en el caso de Saúl, un caso muy particular, donde él mismo se provoca la muerte, y después cuando los filisteos llegan, les cortan las cabezas a él y a sus hijos y los ponen en un lugar que era el templo de su dios, Dagón, y sus cuerpos los dejaron colgando de una ciudad. La gente de esa ciudad los descolgó y los enterró. Amén. Posteriormente se rescatarían sus cabezas y también serían enterradas en el mismo lugar de sus cuerpos. Esto indica que tan importante era esta instrucción en el pueblo de Israel de que deberían de ser enterrados. De tal manera que cada que el Señor ejerció un decreto de maldición sobre alguno de los reyes, les decía que los perros comerían su cuerpo y que los buitres vendrían y se llevarían sus restos. Tal cosa le pasó a Jezabel, tal cosa le pasa a Acab, mi hermano. Entonces vamos viendo cómo el no enterrar a sus muertos tenía una maldición, era porque había una maldición. Cuando llega aquel profeta, mis amados, a Acab a decirle que del pueblo de Judá vendrá un rey que los sacará de sus tumbas, dice, a ellos y a los falsos profetas, y los hará polvo y ceniza, y esas polvo y esos cenizas serán esparcidos sobre los altares de los falsos dioses. Cosa que después veríamos con Josías, cómo se cumplió con él. Entonces vamos viendo, mis hermanos, que todo el Antiguo Testamento son enterrados, no son quemados, no son cremados. Ahora hay muchas técnicas, no solamente hay la cremación, hay la conservación en productos químicos, hay conservación o un proceso en agua, en fin, hay varias técnicas físico-químicas para tratar los cuerpos, ya sea para disolverlos, ya sea para quemarlos. Entonces, pero la Escritura, si tenemos una referencia, volvamos los ojos a la referencia, mi hermano, y no inventemos. Muchos dicen, ya estamos en la gracia, el cuerpo para nada sirve. Mi hermano, usted no se olvide que el cuerpo fue su templo. Amén. Usted recuerda, mi amado, la unción que se movía en el cuerpo de Eliseo, que cuando fue enterrado y tiraron sobre él el cadáver de un muerto, que aún ese llegó a la vida, mi hermano. Entonces, actualmente le voy a decir solamente una cuestión. ¿Por qué uno de los preceptos de todos los que practican el arte de la hechicería, de la brujería y del mismo satanismo, cuando estos van y hacen sus trabajos más fuertes, más destructivos, generalmente lo hacen en panteones? Y la primer premisa que se les enseña a estas gentes es de que no vayan a hacerlo cerca de la tumba de un cristiano. Entonces, aún después de que nuestros cuerpos han perdido, el alma se ha separado de ellos y el espíritu también, queda guardado en nuestros cuerpos alguna porción que no hemos logrado dilucidar, pero que el pueblo antiguo de Israel tenía muy claro. El Señor Jesús, ¿qué pasó con el Señor Jesús? Fue enterrado, mi hermano. Entonces, si Él nos enseñó que teníamos que ser bautizados, si Él nos enseñó que teníamos que tener al Espíritu Santo, si Él nos enseñó que teníamos que obedecer al Padre, si Él nos dio la doctrina del Padre, entonces todo, Él mismo nos dice que hay que cargar nuestra cruz, mi hermano, o sea, todo nos va diciendo. Y entonces nos dice también, enseñándonos, cuando Él fallece, que su cuerpo, mi hermano,
fue guardado. Y posteriormente usted lo va a ver con los personajes ya del Nuevo Testamento. Ya le dice un antecedente del Antiguo Testamento. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos el acontecimiento, empezando con la del Señor Jesús, obviamente, ¿verdad? Y luego tenemos ya consignado en Hechos de los Apóstoles lo que le pasó a Ananías y Zafira, ¿verdad? Que Satanás entró en su corazón, pero que ellos habían practicado la fe, la Gehenna, amén, lo tiraron ahí a ese lugar, amado, donde a las afueras de Jerusalén estaba el basurero donde se quemaba todo, ahí se llamaba la Gehenna, ¿verdad? Por eso es un sinónimo del infierno. El Señor toma la figura, la parábola de ese lugar para enseñarnos lo que es el infierno. No fueron a tirar a Ananías y Zafira a la Gehenna, mi hermano, no, los enterraron. Quiere decir que era una práctica piadosa. Ya estamos en el Nuevo Testamento, mi hermano. Amén. Y de la misma manera fue aconteciendo con todos los que fueron falleciendo en la Escritura hasta concluir Hechos de los Apóstoles. Todos fueron enterrados. Y luego fue una práctica común, mis amados, con toda la iglesia antigua, en la que, claro, a los que podían rescatar. Algunos me van a decir, ¿y los que morían quemados en las hogueras que puso Nerón y luego los demás emperadores y los que la Inquisición? Amados, práctica en la cual usted puede ejercer su voluntad. Si viene una turba en cualquier lugar que ahorita está aconteciendo, por ejemplo en África, están adorando al Señor en una iglesia y llegan, los rodean, los matan y queman totalmente la iglesia con sus cuerpos adentro. Pero ellos no dijeron quémenme. Eso es un resultado de, si nosotros podemos tener la de decidir qué van a hacer con nuestro cuerpo, lo más prudente es que decidamos lo que ha dicho la Escritura. Amén. Entonces, esa discusión de cremación o enterramiento, mi hermano, no debe ser una discusión, sino simplemente debemos de tratar de apegarnos lo más que podamos ¿a qué? A la referencia que tenemos. Y la referencia que tenemos referente al enterramiento es vasta, es muy grande. Amén. Es tan grande, mi hermano, que aún hoy, cuando hay muertes masivas, abren fosas comunes y ahí depositan a los cadáveres y los entierran. Amén. No los queman, los entierran. Entonces está en el interior del hombre depositado un respeto al cumplimiento del precepto divino, que no ha cambiado, mi hermano. Del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás. Amén. Mire usted, mi hermano, en Primera de Reyes 1:31, voy a leerle nada más de lo que yo le estaba compartiendo. En Primera de Reyes 13:1 dice, un varón de Dios vino con palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y le dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso, quemarán los huesos de estos hombres. Amén. Y sobre ti quemarán los huesos de estos hombres. Amén. También el Señor le dio una gracia a Jeroboam, que de toda su familia solo él sería sepultado. Amén. Todos los demás quedarían, dice, como carne para las aves o como estiércol sobre la tierra. En Primera de Reyes 14:10 está la consigna de esta que dice, el que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros.
y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. Amén. Entonces, cuando no había enterramiento es porque había maldición. La muerte de Jezabel es muy clara para con ello. En 2 de Reyes 9:30 dice: vino después Jehú a Jezreel. Cuando Jezabel oyó que venía, se pintó los ojos con antimonio, se atavió su cabeza y se asomó por una ventana y le dijo: amén, ¿cómo le va? Dice a Jehú en contra de su señor. Y entonces Jehú dice: el que esté conmigo, échela abajo. Y la tiraron. Amén. Parte de su sangre salpicó la pared en los caballos y Jehú la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió dijo: id ahora a ver aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Amén. O sea que aún Jehú quería ejercer sobre ella este beneficio. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Amén. Entonces, mi hermano, no recibir enterramiento era una maldición. Y la forma como la maldición se aplicaba era quemando el cuerpo de los muertos. Así que yo creo que con eso, mis hermanos, podemos tener una referencia. Muchas gentes ahora quieren que el Nuevo Testamento le diga todo. Y cuando te mueras te deberán enterrar con tus padres. Mi hermano ya lo habló durante todo el Antiguo Testamento. Amén. Y ciertamente nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo, mi hermano. No es nuestra alma ni es nuestro espíritu. El templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Amén. Así que esto nos debería dar una señal de cuán importante es cumplir todos los preceptos con nuestro cuerpo. Amén. Ahora debemos, referente a la muerte, debemos de tener un conocimiento claro, consciente, de lo que significa el dejar de tener facultades naturales para poder vivir en este mundo. A esto le llaman muerte, cuando se escapa el aliento de vida. Nosotros debemos estar claros que el tiempo que nos queda en este peregrinar sobre la tierra debe estar dedicado al servicio del Señor Jesucristo. Debe ser regido por los mandatos del Señor Jesús y debemos nosotros observar todos nuestros actos bajo la voluntad de Dios. Esto hará que empecemos desde ya en esta tierra, mi hermano, a empezar a vivir en un principio cielos, empezar a vivir ya un estado diferente al de la vida natural. Ya podemos nosotros empezar a conocer maravillas, milagros y prodigios que son la vida de gloria que después vamos a tener de una forma natural, ¿verdad? La misma palabra dice que seremos como los ángeles. Pero si aquí en este tiempo, en este nuestro peregrinar, nosotros vivimos conforme a la palabra, cumpliendo los mandatos y sirviéndole al Señor Jesús, usted, mi hermano y yo ya entramos a la dimensión de la eternidad. Nosotros nada más vamos a pasar una transición en la que será despojado de este cuerpo natural, que es el cuerpo corruptible. Por eso no podemos entrar con este cuerpo, porque este cuerpo es corruptible. Está hecho de materia que tiene que deshacerse con el tiempo. Pero tenemos la promesa de que después seremos revestidos de un cuerpo eterno que no será de forma material, sino será de materiales espirituales que permanecerán para siempre, y nosotros que seamos dotados. Los que se van, mi hermano, separados de Jesús, los que mueren sin Cristo, los que se van a ese lugar de tormento, de espera,
a que sean llamados al tribunal del Padre, esos no son dotados de paz ni de reposo. Esto es lo que continúa después de dejar esto. Pasamos a una dimensión espiritual. Amén. Y Pablo habla de que hay cuerpo terrenal y que hay cuerpo espiritual o cuerpo celestial. De tal manera, mi hermano, que hemos llegado al punto donde empezamos en esta tierra. Hemos fallecido, amén, y ahora los que hemos muerto en Cristo Jesús, estamos inmediatamente con nuestro Señor. Que han muerto sin Cristo Jesús, separados de Él estarán hasta el día que se le llame a cuentas en el juicio final. Amén. Con esto, mi hermano, concluye una porción, ya nada más nos va a faltar la descripción de la continuidad celestial, la venida con Cristo en su segunda venida. Pero nosotros ya, al morir en Cristo Jesús, regresamos al cielo. Concluimos ya nuestro peregrinar. Y si nosotros morimos en Cristo, mi hermano, es que la prueba la pasamos. Es que hemos pasado la prueba y de ahí en adelante será estar con Él, servirle a Él en otra dimensión. Empezaremos sirviéndole en el reino milenial. De eso hablaremos en la próxima tema del discipulado, y el día de hoy concluimos con esto. ¿Cómo se llama el lugar donde van los muertos en Cristo? La Escritura dice que se llama paraíso. Amén. El huerto del Edén era una porción del paraíso celestial. Por eso en este paraíso del Padre, ahí está el árbol de la vida. Ahí está lo que Él, aún más sublime que lo que Él creó en el Edén. Y aquellos que decidieron no servir a Cristo, no recibirlo como su Salvador, se van a una vida de oscuridad, porque rechazaron la luz. Y esto es lo que quiere decir Juan 3:16, mis amados. Muchos no vienen a Cristo porque sus obras son malas y porque no quieren que la luz las descubra. Y como así quisieron vivir la vida que estuvo aquí en la tierra, por lo tanto son enviados a un lugar de oscuridad, donde ellos decidieron vivir. Y los que decidimos vivir en la luz de Jesús, entonces nos vamos al paraíso donde el Padre y el Hijo alumbran de una manera tan extraordinaria que jamás hay noche en ese lugar. Bien, mis amados, con esto, en este penúltimo tema del discipulado, cerramos pues el ciclo del Espíritu nuestro que viene a la tierra, se le provee de un cuerpo. Ahora, para que el Espíritu pueda volver, se le tiene que quitar el cuerpo que se le dio. Amén. Esa es la muerte. Eso es despojarnos del cuerpo natural para que éste se degrade y se incorpore a la tierra de donde fue tomado. Entonces ahí se cumple el ciclo para el cual el Padre creó esta tierra, para que aquí vivamos los hombres, para que aquí seamos probados, y con el anhelo de que recibiendo al Señor Jesús, el Espíritu Santo venga para guardarnos todos los días de nuestra vida hasta que seamos llamados de nuevo a su presencia, y ahí, mi hermano, el cuerpo vuelve a quedar aparte y ahora el Espíritu, amén, se aparta de aquello que lo tenía retenido. Si nuestra vida fue en luz, iremos a la luz. Si nuestra vida fue de oscuridad, iremos a la oscuridad. Amén. Bien, que el Señor de gloria, el que es
la luz nos dé inteligencia, entendimiento, y busquemos en las Escrituras, ahí están todas las respuestas, mis amados. No recurramos a la forma de pensamiento del mundo, amén, porque lo que viene promoviendo ya el mundo son las cosas que no le agradan a Dios. Y una de las cosas que más se está promoviendo ahorita el mundo es la cremación. Por todas partes, en todas partes del mundo, inclusive en algunos lugares, en algunos países, la cremación es gratuita. Pero si usted quiere enterrar a sus seres queridos, va usted a encontrar muchas trabas. Ya no hay espacio, ya no hay lugar, ¿verdad? El costo es muy alto, en fin. Pero, mi amado, hagámosle caso a la palabra y vayámonos hasta el fin obedeciendo, porque más vale que sobre obediencia a que por tener pensamientos de hombre quedemos faltos. Así que estas palabras les sirvan, sean útiles. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y que Él les dé paz, prosperen como prospera su alma y sobre todo vivan en el gozo de la salvación. Todo cuanto hemos dicho es para la gloria de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.